Visita por primera, segunda, tercera, cuarta. Sea bienvenido. Qué alegre estar en la casa, salga de su lugar con toda confianza. Bendiga al hermano que tal vez no ha visto, que lo ve por primera vez. Hermanos, podemos ir descendiendo ya, gracias. Creo que ahí es donde nosotros, como siempre hablamos, cumplimos lo que el Señor dice. Qué alegría, qué bendición, qué delicia es estar juntos en armonía. Y qué bueno que usted escogió la mejor parte, la cual no se le será quitada, le dijeron a María. Qué bueno, Dios es bueno, amén. Eh, vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor y le ruego que también usted ore por mi persona para que pueda trasladar la palabra con denuedo y usted pueda no solo recibirla, sino también entenderla. Que eso es lo que da fruto, el que entiende dará mucho fruto. Entonces, oremos, ya el Señor habló a nuestra vida acerca de que nos llenemos de Él, que pongamos toda ansiedad, que pongamos todo delante de Él y presentémonos creyendo que Dios ha inclinado sus oídos y también sus ojitos a la oración que constantemente hacemos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias porque, Señor, esta semana venimos hoy a casa y sabemos, Señor, que conforme a tu palabra, tú estás acá porque donde dos o más en tu nombre, Señor, nos reunimos. Señor, tú cumplirías esa promesa, no solo hablarías, te manifestarías, obrarías, perdonarías. Y de tal manera, Señor, no solo tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu fidelidad, Señor, está con nosotros y a la cual hoy venimos, aun si estamos cansados, ponemos toda carga, todo cansancio, Señor, delante de ti, sabiendo, Señor, que tú eres nuestro reposo, tú eres ese Dios el cual confiamos y creemos, Señor, que sigue hablando a nuestra vida, porque tu promesa, tu anhelo, tu deseo es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Espíritu Santo, convéncenos, Señor, de todo aquello que hay duda en nuestro corazón, de todas batallas en nuestra mente. Señor, si hay miedo, si hay temores, si hay inseguridades, por cualquiera que fuese la razón, nosotros creemos, Señor, que nuestro socorro viene de parte tuya. Por favor, desde ya te lo pedimos y te suplicamos un espíritu de revelación sobre mi vida, de espíritu de consejo, de temor, de poder, Señor, de sabiduría, para que podamos, Señor, no solo hablar, sino trasladar y ministrar tu palabra, creyendo que no regresará vacía, sin haber hecho el efecto para la cual, Señor, tú ya la preparaste, para que seamos nosotros también edificados, exhortados y consolados. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Démosle palmas al Rey. El viernes pasado, hermano, yo empecé a hablarle de este tema que realmente yo le comentaba que el tiempo, la Biblia lo dice, el tiempo que vivimos es un tiempo peligroso y el Señor da muchas señales. El Señor marca para que nosotros no solo sepamos, sino identifiquemos el tiempo que nos ha tocado vivir. Y yo le hablaba que la generación de este tiempo vive mucho por la apariencia de afuera, cómo nos vestimos, cómo nos vemos, sin ir muy lejos, hermano, la ciencia, aún la Biblia dice que el aumento de la ciencia hará que el amor de muchos se enfríe. Hoy parte de los científicos hoy esta semana, empezaron a decir de cómo ellos habían descubierto cierta medicina que podía trastocar no solo la genética, sino trabajar con aquellas personas que podían ir a la célula, gente que ha perdido la vista, gente que tiene problemas de visión. Entonces ellos estaban trabajando con esta medicina para
que revertir ese daño y hacer que una persona que le cuesta ver, que no mirara, inyectarle o darle esa medicina para que entonces esa persona tuviera la vista 20/20 perfecta. Y entonces, si eso se logra, ellos mismos dijeron, vamos a empezar a trabajar también con las células del cuerpo humano para que se regeneren y entonces la humanidad puede vivir más de 100 años, como 120 jóvenes, y así sucesivamente. Y entonces nosotros nos damos cuenta que aún también, hermano, hay ya laboratorios donde cada persona puede ir y decir, yo quiero un hijo de esta manera, que no sufra de esto, que no tenga, que tenga pelo, barba, o sea, lampiño. Cada quien es como quien lo elija. Y el sexo, el color de la estatura, todo casi perfecto. Y hablando con el hermano Salvador Mercado, me decía, mire qué tremendo que la humanidad busca la perfección y Dios escogió lo peor del mundo. ¿Cómo el contraste? Eso se llamaría, están jugando a ser Dios. Entonces, eso solo nos marca, hermano, cómo el tiempo que vivimos, y no es de extrañarse. Por eso le decía que muy pocas veces, tal vez, imagínese hoy. ¿Cuántos se vieron en el espejo hoy antes de venir? La mayoría, ¿verdad? ¿O no? Pero ¿cuántos antes de venir nos revisamos el alma? ¿Cuántos antes de venir venimos, ay, es que vengo? No, no, o situaciones que muchas veces, como le digo, lo exterior, no digo que sea malo, pero también nosotros tenemos que darnos cuenta cómo está nuestro interior, porque Dios, cuando aún el Señor Jesucristo siempre vino a trabajar lo interior para que después se manifestara en lo exterior. Un versículo claro que lo hemos tocado, el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, ¿cómo algo que está interiormente va a tener un efecto en lo exterior? Entonces, por más que, imagínense que yo soy un hombre tal vez amargado, triste, pero por mucho maquillaje que me ponga, es una apariencia de lo que está viviendo por él. Aunque me ponga la sonrisa del guasón, hermano, una sonrisa aquí que está pintada, pero la situación es en el interior, mi alma. Yo creo que cuando nosotros nos damos cuenta de esto, yo le hablaba, hermano, voy a avanzar porque no quiero redundar muchas, y yo le había puesto los orificios del alma, como una de las circunstancias, hermano, que nosotros vivimos es que vivimos constantemente porque hay heridas que no se sanaron, sino que quedaron por encimita, y así estamos, media vez no se le ponga el dedo a esa llaga, se manifiesta. Mientras no se toque el tema, no sale a la luz. Y así nos pasa. Hermano, tal vez en una infidelidad, mientras no se toque infidelidad, uno está feliz. Y como que le tocan eso, le pusieron el dedo en la llaga y se armó. Porque el problema está adentro. Y en lugar de una operación, nos pusimos una curita. Y entonces nosotros, yo le hablaba, hermano, porque si no sabe uno trabajar con eso, muchas veces calla, muchas veces el silencio otorga, pero ese silencio con los años es dañino. Y yo le hablaba mucho acerca de cómo el enemigo trabajaba, de cómo siempre el enemigo copia, y yo le hablaba de este versículo, que las palabras de los sabios son como aguijones y clavos hincados, es decir, clavos bien clavados, como las palabras que son dadas por los maestros de las congregaciones o dadas por un pastor, es decir, como un clavo que marca, que sella, que bendice, pero como del mismo dice la Biblia que algunos los pastoreará la muerte. O sea que hay pastores de la muerte, o hay situaciones que también el enemigo pone sus clavos. Y si uno logra, por ejemplo, cuando dice la Biblia, conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Venimos al Señor, conocemos lo que Dios habla. Hermano, vivimos un tiempo bonito, hermoso, y por decirlo así, todos esos clavos que nos pusieron en el alma, viene el Señor, los quita. Pero ahora hay que trabajar para llenar y sanarlo.
Porque si no somos, hermano, una bomba de tiempo, somos como aquellas ollas de presión, hermano, que si no se le saca la presión, explotan. Está la presión y cuando explotan, no solo lastima, golpea, y ese es el peligro cuando nosotros verdaderamente no identificamos aquello que está dañándome a mí y está dañando a los que viven conmigo. Entonces yo quiero llevarlo, hermano, a entender este principio y se lo ponía de esta manera, de cómo podemos nosotros entender este principio, por qué las bendiciones se desparraman, por qué no recibimos la bendición, por qué hoy recibimos, pero se va poco a poco yendo aquello que recibimos de parte de Dios, porque Dios constantemente nos bendice, Dios constantemente derrama de su gracia, pero si hay un agujero, le puse el ejemplo de la botellita de agua, por muy llena que esté, pero si usted se va yendo, esa agua se está hermano, saliendo. Y yo le hablaba cómo realmente, hermano, el daño que se hizo. Por ejemplo, este punto que yo le decía, los agujeros, es desparramar, herir, estar herido. Y yo le preguntaba, hermano, ¿usted está herido? Tal vez me dicen, no, pero ahorita le voy a poner el ejemplo y no me quiero quedar acá, porque esto ya lo vimos. Y yo le hablaba del ejemplo de esta mujer que por 18 años, hermano, había sufrido mucho, por 12 años, perdón, había sufrido, que prácticamente, si era en lo literal, porque había gastado todo, era desgastante. Y yo le ponía el ejemplo, hermano, qué desgastante es vivir con una persona que no cambia. ¿O no? Imagínense que usted vive solo o sola, qué desgastante es vivir con usted mismo. Como que dice, ni usted mismo se soporta. Pero lo que le quiero abarcar es, perdone, es que yo le quiero llevar a esto porque sí hay un desgaste físico, un desgaste espiritual, y entonces ya no se logra recibir aquello de Dios porque ya está uno cansado. No pasa nada, tal vez va a congresos, tal vez va a retiros, y el problema no son los retiros del congreso, soy yo, que no he trabajado con esa situación, sino que me he acostumbrado a vivir con ella. Y entonces nosotros vimos, hermano, cómo yo le hablaba acerca de entre las muchas acepciones, vimos esta que, como, quiero ver, aquí está. Este hombre que había sido herido, y lo que le decía, que las heridas tienen muchos traumas, heridas, traumas, romper a pedazos, o perforar, o triturar, o imprimir. Y esto era la historia, hermano, de aquel samaritano que fue herido. Pero me llamaba la atención que esa palabra herido es un trauma. Diga conmigo, trauma. Y puede ser que uno está traumado por un suceso en la vida. Tal vez a alguien lo mordió un perro, no puede ver perros por el trauma, el miedo de que piense que cada perro lo va a morder. O mire, hay gente que se iba a ahogar y le teme al agua, ya ni se vaya. No le digo así, sino le teme a la alberca, le teme al mar, le da miedo por un suceso que impactó su vida, su alma. Y eso definitivamente son situaciones en el corazón, como le decía, en el alma, que están afectando. Este caso puede ser afectar a la persona, pero cuando aquello llega más allá, y yo le hablaba claramente, hermano, que es un agujero, esto le ponía rápido, porque si son situaciones que con el tiempo van afectando, traumas que muchas veces, hermano, el clavo se quitó de tanto tiempo, le decía yo, pero dejó un óxido, dejó una situación que no ha sido sanada, pero seguimos como el payaso, que por fuera ríe, pero por dentro muchas veces está destrozado. Yo siempre le he contado la historia de este hombre, hermano, que llega con un psicólogo, llega con el doctor y le dice, qué bueno verle, que no sé qué. Fíjese, doctor, yo no soy feliz.
no siento la felicidad, soy una persona tal vez tan amargada. Ya sé, le dijo el doctor, ¿por qué no viajas? He viajado todo el mundo. He subido, he ido, he viajado en avión, he viajado en barco, he viajado por, dígame, mencióname, París, Francia, Inglaterra, todos los lugares los he conocido. Ya sé, dijo, ¿por qué no te enamoras? Me he enamorado de muchas hermosas mujeres buenas, amables, pero no encontré la felicidad. No soy feliz. Y entonces el doctor que era amigo le dice, ¿sabes qué? No era amigo, no lo conocía, así le dice, ¿sabes qué? Ya viajaste, ya te enamoraste, pero tú, le dice, tengo algo que tú nunca has ido a ver a este hombre, que ese por lo menos te va a hacer reír. Este hombre va a cambiarte la vida en la manera que expresa su show. Y yo tengo, mira, 2 boletos, era uno para mí y uno para mi esposa. Los conseguí porque el lugar que va lo llena, la gente lo sigue, porque te cambia la vida en cómo él expresa la vida, cómo la vive, la felicidad que emana. Te doy un boleto para que vayas a ver a Garnick, le dice así el doctor. Doctor, yo soy Garnick. ¿Cómo podía que otros fueran felices y él no? Entonces, realmente situaciones que yo le hablaba, dónde se originan esas heridas, y que nosotros al venir al Evangelio, porque el Evangelio, hermano, es poder de Dios para salvación, y la palabra salvación tal vez es sanidad. Entonces, el punto es que se tiene que reflejar lo que yo creo, de que lo que Jesús vino a hacer a mi vida, no solo me vino a sanar, me vino a liberar, sino que vino a que yo, hermano, pudiera encontrar esa verdadera felicidad, ser feliz teniendo, no teniendo, o sea que, porque si lo encuentro a Él, lo tengo todo, y sé que eso es lo que me va a llevar a que yo pueda vivir un evangelio pleno. Un evangelio de poder. Mire pues, y yo le hablaba la importancia, porque todo empieza desde el vientre. La importancia de cómo los hijos nosotros recibimos desde el vientre de nuestra madre. Porque ahí pueden haber situaciones, hermano, donde empieza a haber rechazos, donde empezaron a haber situaciones que tal vez uno ignora todo eso. Y hay situaciones que Dios le revela el por qué uno está viviendo lo que está viviendo. Y yo le hablaba de estos síntomas, hermano, que son muy comunes y que nosotros debemos de darnos cuenta, de darnos cuenta cómo nuestra alma está perforada, dañada, lastimada. Y no avanzamos, nos detenemos, o avanzamos y después un paso para adelante y 2 para atrás. Y miramos la palabra y como que sí es real, pero como que no pasa conmigo. Como que algo falta. Y realmente, hermano, y cuando uno empieza a vivir situaciones, yo le hablaba del rechazo, gente que fue rechazada, entonces empieza a vivir una vida, por ejemplo, aquel que no tuvo carritos de niño y vino a Estados Unidos, quiere comprar todos los carritos porque hay una necesidad en su corazón. Y así situaciones donde empieza, hermano, éxito, relaciones, o quiere desarrollar mucho, pero eso solo denota una falencia en su alma. Entonces, yo le hablaba, y hoy quiero avanzar porque le quiero hablar de la parte 2. Porque a veces una herida interior no se ve, pero se puede manifestar de muchas maneras. Hay personas que ya salieron de la situación, pero la situación no salieron de ella. Entonces, realmente, hermano, como les decía, esos agujeros son vacíos
que están en el corazón, que están en el alma. Por eso la gente, cuando alguien fallece, algunos se dan por tomar, otros por perder, porque no saben cómo llenar ese dolor. No saben cómo, hermano, tener eso. Por ejemplo, hermano, hay gente que tal vez no vivió con su papá y no sabe cómo, y entonces busca a cómo llenar ese vacío. Como con la mamá, siempre se busca algo que le faltó a uno. Con el tiempo lo empieza a denotar, y aún cuando, como le decía, aún en lo casado se empieza a desarrollar. ¿Por qué? Porque la mamá, la esposa termina siendo mamá del esposo por la necesidad. Entonces, cuando yo veo esto, veo que el Señor, y el libro de Isaías, si se lo ponía rápido, mire lo que vino, dice Isaías y también el Señor Jesucristo. Al principio de su ministerio, empieza y se pone mucho, dice, a sanar a aquellos que están quebrantados de corazón. Pero cuando yo le hablo de corazón, escúcheme bien, la Biblia no habla de órgano, sino que es el alma. Y cuando viene el Salmo 147:3, dice, Él sana a los de corazón quebrantado y le venda las heridas. Y aquí quiero mostrarle realmente qué es el corazón según la Biblia. Porque alguien puede decir, el corazón es el órgano. Cuando Dios dice, hijo mío, dame tu corazón, no está diciendo dame el órgano, sino que está diciendo, dame el centro de la vitalidad. Le está hablando la mente, centro de las motivaciones, intenciones, pensamientos y del entendimiento, el centro de los sentimientos e impulsos. Realmente habla de la intuición y la clarividencia, habla de la fidelidad o la lealtad, habla de la determinación y del valor, la conciencia, el centro, el interior, el alma, el corazón del hombre, como asiento de los apetitos, emociones, pasiones, el asiento del coraje, del ánimo, la fuente de vida del ser interior en varios aspectos, enfocado en los sentimientos, pensamientos, voluntad y áreas de la vida interior. Mire qué tremendo que esto, si esto está dañado, ¿sabe cómo es? Es como que usted tiene un Lamborghini, pero no tiene motor. Es el puro cascarón. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que para que esto funcione, para que mi vida funcione, necesita que estar conectada con aquella sanidad interior, con aquello que Dios viene a sanar a los quebrantados de corazón. Por eso la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Es como quien dice que la palabra nos alumbre el interior del corazón para saber realmente qué falencias, qué situaciones o qué faltas tenemos, que por qué actuamos de la manera que actuamos. Y entonces nos damos cuenta, hermano, que como este dolor es producido por una experiencia que afectó nuestros pensamientos, nuestras emociones, los recuerdos, la confianza. Hermano, puede ser que alguien se enamoró y confió a esa persona y esa persona le falló, perdió esa confianza, con el tiempo se restaura, se vuelve a enamorar, pero de a poquitos. No vaya a ser que me haga lo que me hizo aquel o aquella, porque se desenvuelven los celos, las intenciones. Pero sí, por eso le digo, cuando venimos al Señor, Él nos viene a sanar. Porque una persona herida no busca quién se las debe, sino quién se las paga. ¿Qué culpa tiene este de lo que le hizo este? ¿O qué culpa tiene esta de lo que le hizo este? Y es que así podemos andar, así podemos venir al Evangelio y así podemos vivir haciéndole la vida imposible a alguien por algo que me está afectando a mí y soy incapaz de reconocer y buscar una sanidad. Por eso la Biblia dice que nosotros, Dios vino a cambiar, dejando toda aquella enseñanza o la herencia que recibimos de parte de nuestros padres, de la vana manera de vivir que fue heredada.
Y entonces nosotros tenemos que entender que empieza un nuevo nacimiento, empieza una nueva oportunidad, y donde nosotros, Dios nos permite que podamos nosotros ver cómo están por qué hago lo que hago, los impulsos que tengo, la lealtad, la fidelidad, el valor. Porque si, como le digo, si alguien pierde la confianza, ya está así, sí, como quien dice, del todo ya no vuelve a ser la misma persona, a menos que Dios y a través del Espíritu Santo vuelva a restaurar ese corazón. Si no hay dudas. Pero entonces, dice Proverbios 4:23, así que ante todo, guarda los efectos de tu corazón, porque afectan a todo lo que eres. Presta atención al bienestar de tu ser más íntimo, pues de ahí brota el manantial de la vida. Por eso a veces, mire, por eso, hermano, dice la Biblia que Dios vino a darnos vida eterna. ¿Cuántos tenemos vida eterna? Pero también vida abundante. Y la gente no vive abundantemente por las circunstancias que vivió. Entonces nosotros debemos darnos cuenta, cuando le dijeron a Abraham que saliera de su casa, de su tierra y de su parentela, Dios le estaba dando una orden para que su parentela, que había mucha hechicería, mucha brujería, él no siguiera con lo mismo, lo tuvo que sacar. Entonces Dios nos saca con el propósito de que ahora Él nos va a enseñar de cómo nosotros poder no solo ser feliz, sino que alcanzar la plenitud. Porque ¿sabe qué? Porque si yo porque hay niños amargados. Ese niño amargado va a crecer a ser un joven amargado, va a crecer una persona amargada, y cuando se case va a vivir con una mujer que la va a amargar y va a tener amargaditos. No, y es en serio, la Biblia dice que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios para que ninguna raíz de amargura lo alcance y amargue y contamine a los demás. Pero se pudo evitar al quitar esa amargura en su corazón, a buscar la dulzura de parte de Dios. Entonces le digo, nos enfrentamos a eso. Somos cristianos. El punto es, ¿somos nacidos de nuevo? Esa es la pregunta. Del agua y del Espíritu. Porque entonces se va a determinar que en nosotros no solo hay una nueva genética, en nosotros, hermanos, Dios ha puesto un nuevo corazón, en nosotros Dios está hablando, y las cosas viejas pasaron y Dios las hizo nuevas. Pero a veces las viejas pasaron, las cosas viejas pasaron, pero siguen atesoradas en nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, los efectos de tu alma. Y mire, le vuelvo a repetir, ¿qué es las cosas de tu corazón? De mi corazón. El entendimiento, mis pensamientos. Porque a veces pensamientos, ay, ¿por qué vienen a mi mente estos pensamientos? Entonces, dice Deuteronomio 4:9, tan solo cuídate y cuida mucho tu alma, para que no te olvides de las cosas que vieron tus ojos. Eso es lo que el Señor les había dado, para que ellos les fuera bien, para que ellos tuvieran, hermano, la visitación de Dios constante, que no se les olvidara quién era Dios. Y empieza el Señor a marcarles y dice, para que no te olvides las cosas que vieron tus ojos, para que no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Solo si van a recordar esas cosas, las viejas cosas no, y van a cumplir esos decretos, ustedes serán considerados sabios. Hazle conocer a tus hijos y a tus nietos. Por eso le digo, mire, por eso hay personas que a sus hijos, ay, vieras a tu papá, ay, vieras a tu mamá, hermano, le hablan mal, porque están exponiendo su corazón. Le están contando, hácelos conocer a tus nietos, a tus hijos. Fíjense que mi papá era futbolista y yo conocía de sus andadas. Pero le voy a contar algo. Mi mamá jamás me contó. Jamás.
jamás me dijo nada, si al contrario, hermano, nosotros amamos a nuestro padre, pero sin embargo, no porque ella pudo de haberme amargado a mí, a mis hermanas, contándome todo, lo de su corazón y lo de su alma. Como no tendría tal vez con quién hablar, agarró a los más débiles y les soltó toda la sopa. ¿Por qué? Porque a veces uno, como le digo, ¿por qué la intención de mi corazón es dañar a ellos? Dañándole a él, dañando a estos, daño a él. ¿Quién? Sí es cierto. Pero por eso dice, cuida mucho tu alma. Dígale al de la par, cuida mucho tu alma, hermano, por favor. Por eso la profecía dice, no voltees a la derecha ni a la izquierda, sigue adelante, como quien dice, avancemos, cuidemos, porque es que miren, no hay cosa más hermosa que ser libre. ¿Ha visto cómo saldrá un preso, hermano, que tal vez estuvo 20 años ahí y sale, y guau, qué rico la libertad que antes no se tenía? Entonces, qué hermoso poder entender que Dios anhela que nosotros podamos ser libres, que podamos nosotros, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la Biblia. Dele palmas al Rey. Entonces, se lo vuelvo a poner. Ahora veamos la historia de este joven. Génesis 37:4. Vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban. Y no podían hablarle amistosamente. Mira, hermano. José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. O sea que iba en viento en popa el odio. Cuando ellos lo vieron lejos y antes de que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Y aquí sabemos la historia. Odiado, entregado en una cisterna, vendido como esclavo. Mire, es que aquí donde le quiero marcar. Lo más doloroso, por decir, de la historia es que no eran extraños. Eran sus propios hermanos. José venía con el rechazo, venía con el abandono, venía con la traición, hermano, de lo cual él estaba siendo puesto ahí para que, hermano, platiquemos. ¿Qué pasaría con alguien que fue rechazado, alguien que fue abandonado, alguien que fue traicionado? ¿Cómo se lo encontraría usted con el tiempo? ¿Ah? Amargado como mínimo, con deseos de venganza. Y peor ahorita que él ya ahora, años después, hermano, empieza él a prosperar, empieza él a ser alguien en el reino, por decirlo así, y se los vuelve a encontrar, hermano, y ahí ya vemos cómo, ¿por qué le digo? Porque puede ser que en nuestra casa hayan favoritos. Puede ser que en la casa nuestra, hermano, hubieron situaciones que pudieron afectar nuestra alma. Por eso le hablo de esto, porque miren, lo tremendo es que José estaba herido, ¿sí o no? Bien herido. Pero él decidió, él logró entender, él se refugió en el Señor, él supo su llamado, porque al final lo que él sentía no determinó su final. Sí tuvo su tiempo de dolor, me imagino que por la mente pasó, ya siendo joven, un día los voy a encontrar a estos bandidos y ay, van a ver qué hace, como los de Jalisco no nos rajamos y cuando me los encuentre. Si los encuentra y llega el momento que llora, tuvo su luto, no le digo que fue inconsciente, no, bien fácil, no. Lloró, moqueó, hizo lo necesario para que eso no lo amargara. Y cuando los enfrenta les dice,
vosotros tramaste mal contra mí, pero Dios encaminó mis pasos. Mire, hermano, él logró entender el propósito, pero para que él pasara ese propósito, hermano, tenemos que darnos cuenta que muchas veces, hermano, las heridas, celos, conflicto que están creciendo en nuestro corazón son situaciones que empezamos nosotros a ser hirientes con los demás. De la abundancia de nuestra alma. ¿Qué dice? Escúcheme bien. Aquí entre nos, ¿qué piensa usted de los hermanos de José? ¿Ah? ¿Envidiosos? ¿Qué más? ¿Traidores? ¿Qué más? ¿Busca likes? ¿Qué más? Nada. Envidiosos, tediosos, feos, ¿sí o no? Va. Hablaba mal de José. Hirieron a José. Ahora trasladémoslo a la iglesia. Aquí hay Joséses. Y no seremos nosotros los hermanos que hablamos, murmuramos, chismeamos, decimos, ponemos dedo, hablamos a escondidas o hablamos enfrente de todos. ¿Estamos hiriéndonos unos a otros? ¿Por qué? ¿Por qué herimos a otros? Porque es lo que hay dentro de mí. Heridas que solo salen a la luz cuando pasa algo. Por eso, ¿cuántas veces oyó usted al Señor Jesucristo decir, sí, esos chismosos, no, nunca, págales bien, bendícelos, pasa por alto la fe? Entonces nosotros cuando enfrentamos, hermano, también aquí dentro de la iglesia, tenemos que darnos cuenta cómo estamos nosotros, porque si hay comentarios en el servicio, hay comentarios con los de sonido, hay comentarios acá, hay comentarios de mí, de mi esposa, de mis hijos, de todos. ¿Por qué? Bueno, yo digo comentarios que no edifican. Por eso cuando usted escucha a una persona que está sacando rayos, centellas, culebras, boas, todo, ese es su corazón. Y entonces, ¿qué le está pasando a su lombricita? ¿Por qué? Porque él se sentía rechazado, menospreciado. Tal vez porque no lo tomaban. Mire, de verdad, yo cuando vienen los hermanos por primera vez, segunda y se quedan en casa, les digo, así en el buen sentido, no les digo, sirven la cocina. Hermano, entra hasta la cocina. Pero ¿será que a veces, hermanos, ¿y usted qué hace aquí? Es que me dijo el pastor que a la cocina, no, sálgase. Hermano, se los pongo así, pues. Porque, mire, el que es rechazado, rechaza. Si alguien viene, hermano, y tal vez canta mejor que yo, predica mejor que yo, sirve mejor que yo, lo empieza el miedo, la inseguridad, dice, no, ya empiezo, no, fíjate que ese hermano, sí, pero no saberlo, ya, ¿cómo es? Porque se marca lo que está en el corazón. Por eso debemos de tratar de cuidarnos, cómo tratamos a los hermanos, porque podemos estar cayendo en la categoría de los hermanos de José, dañando a otros. ¿Por qué? Porque yo estoy dañado. Y un animalito bien dañado es más peligroso que cuando está tranquilo. Porque puede ser que alguien te hirió, pero esa herida no tiene que determinar lo que tú eres. Porque si no estamos vengándonos de lo que nos hicieron. Y Dios quiere que nosotros seamos sanos. Porque la Biblia dice que nos cuidemos, que nos amemos, que nos soportemos, ¿o no?
¿O dice que nos andemos dando de cachetadas? No, no, por eso le digo, ¿por qué? Porque yo lo que le quiero hablar, porque nuestro trabajo, nuestro deber, nuestro privilegio como pastores es, hermano, fortalecer el alma, formar el alma suya. Y entonces cuando uno es como padre, si mira que sus hijos se están golpeando, uno también sufre, ¿o no? Y uno como pastor, si mira que aquí hay bandos, los rudos y los técnicos, ¿qué hago yo, hermano? Yo digo que entonces el alma no ha sido sanada, el alma no ha sido liberada totalmente. Y entonces hay situaciones que afectaron tal vez la niñez. Tal vez crecí en un hogar donde pura violencia había. Tal vez crecí en un hogar donde hubo escasez. Tal vez crecí y entonces eso me está afectando y me hace inestable en un hogar que se llama iglesia. Porque todo se trae. Dice amén o está muy calladito, no se oye, hermano. No, yo no le estoy tirando, yo no le estoy, vine hoy tirándole a usted, no, esto yo le vine a exponer. Puede ser que aquí hayan puros santos que hasta allá se escuchen el aletear de los querubines. Mire pues, usted sabe que esta es la casa del Señor, ¿sí o no? Y aquí también es una casa donde estamos todos, ¿sí? Pero puede ser que alguien esté en la casa no sintiendo ser parte de la casa. ¿Por qué? Le estoy hablando de ellos porque los hermanos no los permiten que sean parte de la casa. Hermano, cuando le digan, dice el pastor, venga a preguntarme si yo lo dije. De verdad, con toda confianza. Porque cuando yo están mis hijos, dice mi papá que como que nadie sale. Dice uno de los tres. Llegan los otros dos. ¿Es cierto, papi, que tú dijiste que nadie salía? ¿Quién dijo? ¿Fulano o fulana de tal? No. ¿Ven? Tienen la confianza. Porque a veces se agarran de uno. Dice el pastor, dice la pastora. No. Si le dicen que no le digan que yo no fui, mándalos a volar. No. No, lo que le quiero decir es que, hermano, es que esto es. Mira pues, y si este mensaje no le parece sabroso, es que su alma está siendo aporreada. Le palmas al Señor. Mire, es que le voy a decir, yo antes de venir, no que era yo antes de venir, empecé a ver, hijo, de mí, hablando de mí, me costó encontrar algo, ¿verdad? No sé qué. Sino que hay situaciones que uno empieza, hermano. Le voy a contar. Yo tenía 15 años cuando mi mamá murió. Pasaron los años y el Señor me liberé y todo. Me sanó, mejor dicho, y me liberó también. Pero un día, hace como 8 años, yo estaba hablando con un pastor cristiano que también es psicólogo. Estábamos dialogando. Y empezamos a platicar y cuéntame, y empezamos y me llevó al punto de cómo murió mi mamá. Y no me pongo a llorar. Mire, sí, cuando ya no pude regresar la lágrima. Porque me tocó tan así, tan bonito, que ni me di cuenta que estaba llorando. Entonces me dijo, es que la sanidad no es allá, sino que es constante, 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 constante. Porque ahí hay un punto que te hace sensible. No te digo que eres sensible, pero que te puede estar afectando. Tener miedo, porque mi mamá murió de un paro al corazón. Y entonces todas mis hermanas, mira, desde los 47 chequeos del corazón. Le digo, ¿por qué? Entonces cada vez que iba con el doctor le decía, mi mamá murió de un infarto al miocardio. No, hermano, me ponían un montón de tubos y yo decía, pero yo no digo que sea malo, lo que le quiero decir es que puede estar aún afectando situaciones que pasaron años, hermano, y yo ya predicaba, según yo, soy libre, venga, no.
Entonces vemos la vida de este hombre, pero también, fíjese, avancemos un poco, porque dice 1 Samuel 1:6, y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijo. Me llama la atención que dice que provocar es afligir, atormentar, rabiar, indignar, airar, despertar dolor, furor, entristecer. Entonces, lo que le quiero marcar, y dice la Biblia, y esto sucedía año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor. Mire, es que, escúcheme bien, la Penina no podía tocar a Ana, pero sí podía tocar su alma con las palabras. Porque, y mire, decía, la provocaba, nunca la tocó, lo que le decía. Y aquí, hermano, ¿cómo nosotros tenemos que darnos cuenta cómo situaciones que decimos, palabras que salen, pueden dañar el corazón, hermano? Y vemos cómo, vemos a este caso, hermano, como una herida emocional puede estar afectando. ¿Qué palabras nos decimos? Y dice, mire, año tras año. Y a veces entre parejas somos tan sutiles que sabemos cómo pegar un gancho al hígado sin tirar el gancho. ¿O no? Podemos dar una cachetada sin dar una cachetada con lo que decimos. Como ya nos conocemos también y ya llevamos varios años entre casados, se puede dañar de tanto de alguna situación que uno esté pasando. Entonces nosotros, hermano, tenemos que tener un cuidado. Como dijo aquel corito, ¿qué hacía Ana con Penina? Se comparaba. No te compares con nadie. Pero es que no se, dile al de la par, no te compares con nadie. Con nadie te compares. Yo tengo, tú no. A mí me dieron, a mí me pusieron, a ti no. No, no, no. Es que hasta en esto tenemos que tener tino, cuidado para decir las cosas. Mire, es que a veces recuerdo, mi abuelita me consentía mucho. Nos daba un pan a cada uno en las tardes. Y yo era panero desde chiquito, hermano. Y mi abuela sabía, yo sabía todos los escondites arriba. Se le conocía, parecía ratón donde encontraba, ya sabía. Y entonces, nos daban nuestro pan, tomábamos nuestro cafecito en las tardes, a las 4 de la tarde, me acuerdo, y comíamos, pero yo me quedaba con ganas. Y mis hermanas se paraban, y ella se volteaba a ver, sacaba y me daba otro. Y entonces, y se iba mi abuela. ¿Sabe qué hacía yo? Jalaba mi pan y les decía, no les dieron. Era una maldad, yo era niño. Porque por esto lo que le estaba hablando, hermano, ¿cómo puede haber? Me pusieron y a ti no, lero. Y hay gente que con maldad, hermano, no te invitaron. Verás, no, ¿a dónde? Pero ya con la cizaña, hermano. Ay, perdón, yo pensé que te habían dicho que nos íbamos a juntar en la casa de la hermana. No me dijeron que. Oh, no, entonces no digas nada, tal vez a ti no te invitaron. A la hermana. ¡Qué corazón! Pero ya. Pero sabe, entró amargada. Pero salió con la gracia de Dios. José quisieron amargar, afectar, pero no dejó que ese fuera su destino. Ana la quisieron amargar,
Y mejor lo que hizo fue entregarse delante del Señor. Decidió, dijo, no, este no es mi final, este no es la vida que yo quiero, este no es el llamado que yo tengo, y no me comparo, sino que mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Sabía lo que es, mire, decidió ser libre, decidió que su alma se sanara. Dele palmas al Rey. Es que mire, hermano, vemos en la Biblia hombres guerreros. Ana, José. Pero ahora David escribe. Porque Aitofel era abuelito de Betsabé, de plano sabía lo que había pasado. Era su consejero, su amigo íntimo. Dice, no fue un enemigo quien se burló de mí. Si hubiera sido mi enemigo, lleno de orgullo y odio, entonces lo habría soportado. Me habría limitado a oír. Queridas las de David. Pero fuiste tú, mi amigo íntimo, como un hermano para mí. Fuiste mi consejero, el compañero con quien caminé y trabajé. En otro tiempo teníamos dulce comunión unos con otros. Adorábamos en unidad como uno solo, celebrando juntos con el pueblo de Dios. Qué traición, hermano. Entre más íntimo, como más le dolió. ¿Cómo es posible? Porque mire, un desconocido nos puede decir algo, ¿sí o no? Y lo olvidamos. Pero que nos lo diga un cercano, una madre, un padre, un cónyuge, un amigo, un líder en quien confiamos. Por eso le digo las palabras que tenemos que comprender y darnos cuenta, porque por ahí empieza el dolor y ahí empieza la situación que puede estar marcando nuestra vida, que puede estar afectando. ¿Sabe por qué? Porque penetra más tú. Palabras de un padre no sirves para nada. Palabras de alguien que uno esperaba, y cuando siente, hermano, no por la espalda, de frente. Pero apliquémoslo a nosotros. Cuidemos nuestras palabras entre nosotros. No dañemos el alma de alguien, sino restauremos la nuestra. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay confianza. Aquí tal vez andamos, vamos, venimos, y tal vez un roce. Ay, yo le tengo sus secretitos. ¿Quién se lo mira ahí arriba? Y si supiera cómo guardamos el momento preciso, porque no nos corresponde a nosotros decir algo que no es nuestro. Por eso, hermano, muchas veces cuando decimos cosas o sabemos cosas, hacemos que la gente se aleje de Dios. Porque podemos decir, aquí en la mano lo tengo. ¿Quién no habría? ¿Quién no habría? Y por eso la
administración. Pero a veces entre familias, pastor, usted aquí lo vi en la iglesia, pero en la casa viera. No, no. Como dice aquel jugador, pero le quiero marcar algo que le estaba hablando de José, que le estaba hablando de Ana. Todos les tiraron a matar. Era un dardo encendido para irse de la iglesia, dejar su servicio, dejar de cantar, dejar de adorar, dejar de servir. Pero sin embargo nunca dejaron ellos que todo lo que le hicieron afectara su relación con Dios. David lo que hizo, se acercó más a Dios. David lo que hizo, porque Ahitofel, el abuelito de su mujer, le sabía todo, su consejero. Mire, tal vez alguien habló de ti, tal vez contó algo de ti que no debía de contar, pero que eso no detenga, ni se diga, es que la iglesia no detenga tu relación con Dios. Al contrario, David llegó a ser el único, el hombre, el dulce cantor de Israel, porque los dolores los convirtió en un salmo, los convirtió en una adoración, porque Dios fue su refugio, fue su ciudad amurallada, en Él confió. Así que lo que estés pasando, hermano, póngase de pie, por favor. No, aquí ya no termino, si avanzo aquí. Solo quiero decirte que el Señor está cerca de los que tienen el quebrantado el corazón. Tal vez hay heridas de rechazo, de humillación, de traición, heridas dentro de la familia, heridas dentro de un ser querido, heridas de alguien que tú confiaste. Perdóneme, yo no me vengo a decir que soy San Francisco, pero puede ser heridas de un pastor, de un ministro, de una persona que estaba, de un anciano, de un diácono, de alguien en la familia, de mamá, de papá. Yo no vengo a acusarlo, decir, ve con duro con ellos. No. Lo que tenemos que hacer es decirle: Señor, me pongo delante de ti todo dolor. Hoy reconozco que hay situaciones en mi vida que no han sanado. Hay heridas que están por encima. Hay una traición que me cuesta perdonar. Hay un problema de confianza. Tal vez los de mi casa, tal vez en la casa con mis hermanos me salí temprano porque nadie me quería, porque de mi casa salí huyendo, no salí bien, salí huyendo, salí corriendo, salí con problemas, salí con situaciones que dañaron mi corazón. Y ahora puede ser que seas una persona insegura, un hombre inseguro, un hombre que no toma decisiones, porque hay un daño en tu alma, en el centro de las emociones, el centro de la vitalidad, el centro donde salen los pensamientos, las decisiones, y no avanzas. Un paso para adelante, 3, 4 para atrás, y un círculo vicioso, un círculo que, hermano, no hay un cambio porque estás batallando contigo mismo. Y cuando uno se cansa de batallar con uno mismo, ¿sabe qué hace? Busca a alguien más para desquitar la impotencia, la cólera, aquella rabia que está por dentro. Pero Dios no nos llamó a eso. Dice que Él está cerca de los quebrantados. Él rescata a los de espíritu destrozado. Tal vez hoy estás destrozado. Tal vez, hermanos, hoy mire, tal vez toqué una pinza, toqué algo en tu alma que tal vez no se había sanado. No se trata de señalarte, avergonzarte. Se trata de ser libre. Se trata de creerle al Señor. Se trata de que hoy lo que está haciendo el Espíritu Santo es agarrando tu alma, tu corazón, tus pensamientos, tus sentimientos, tu deseo, todo aquello que uno dice: ¿por qué es que soy así? ¿Por qué soy tan colérico? ¿Por qué soy tan miedoso? ¿Por qué no me atrevo?
profecía dijo: tómate de mi palabra, hoy derramo vino para quitar toda amargura, para que tu boca se llene de risa. Pondré alabanza para que te deleites en mi presencia. Dios sigue hablando de muchas maneras. Deja que tus preocupaciones y ansiedades a los pies del Señor, y una gracia sin medida te fortalecerá. Echa sobre el Señor tu carga, Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Hoy, Padre, yo en el nombre de Jesús ministro esta palabra. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, vengo suplicándote, Señor, que la sanidad que tú, Señor, estás ministrando, que la sanidad que tú estás, Señor, hablando a nuestro corazón, que hoy venga la sanidad completa. Que hoy, Señor, si esos clavos bien clavados sean las palabras, Señor, de los maestros dadas por un pastor. Que hoy, Señor, tú muestres, revélanos, Señor, aquellas áreas, aquellas actitudes, aquellos problemas, aquellas circunstancias, aquellas inseguridades, aquellas faltas de carácter, aquellas situaciones, Señor, que empezamos y no terminamos, prometemos y no cumplimos, hacemos y nunca llevamos a cabo terminar. Que se rompa ese ciclo. Que se rompa, Señor, revélanos si aún desde el vientre la administración, tal vez fue una administración de aborto, tal vez fue una administración de no lo quiero, tal vez fue una administración de rechazo, pero hoy en el nombre de Jesús, tú vienes sanando los corazones. Tú vienes sanando, Señor, los quebrantos de corazón. Tú vienes, Señor, obrando para que venga esa libertad, para que venga esa vida en abundancia, para que venga, Señor, un tiempo de refrigerio, para que seas tú sanando, Señor, heridas que a veces no se pueden decir, pero que se manifiestan en el rostro, que se manifiestan en mi corazón, en mi actitud, en mi hablar, en la manera de confiar. Sana, sana, Espíritu Santo, sana esta noche, Señor. Arranca de raíz, Espíritu Santo. Arranca de raíz y trae libertad, trae sanidad, que en el nombre de Jesús vengas tú, Señor. Espíritu Santo, muévete, muévete, muévete. Que hoy un día de sanidad, que se rompa todo yugo, que se rompa toda palabra hiriente, que se cancele, Señor, las heridas de los más cercanos, de aquellos que un día tal vez perdieron nuestra confianza, pero hoy tú eres nuestro refugio. Que un dolor anidado hoy salga a la luz. Que esos gritos del alma, Señor, que hoy salga a luz todo dolor. Que sea el ungüento, que todo trauma, que toda herida, que todo dolor, Señor, que aún está fresco, meses, días, años, tal vez un luto no hubo, Señor, y crecimos demasiado rápido sin saber cómo crecer. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, muévete. Empieza a sanar, empieza a manifestarse, empieza a convencer a tu pueblo que, Señor, solo tú conoces. Solo tú sabes la necesidad. Solo tú sabes cada uno cómo tal vez fuimos puestos en el vientre, Señor. Pero tú dijiste, oh Dios amado, que tú nos pusiste, pero que hoy pueda venir una sanidad. Y eso vengo administrando a tu corazón hoy. Que venga una sanidad. Un rechazo vino sobre tu vida, y viene Dios y dice: yo con todo te recogeré.
Aunque padre y madre, tal vez no lo conociste a papá, tal vez no conociste a mamá, tal vez viviste fuera del hogar y hoy te cuesta tener un hogar. Lo que Dios está haciendo es sanando tu herida. Lo que Dios está haciendo, un nuevo tiempo sobre tu vida. Hay cosas que tú quisieras gritar, pero te duele decirlas. Es vergonzoso aún comentarlo. Pero Dios lo sabe. Dios lo sabe. Él quiere sanar tu corazón. Él quiere sanar, por eso dice: hijo mío, dame tu alma. Dame el asiento de las emociones. Dame tus decisiones, tus pensamientos. Dámelo en el nombre de Jesús. Haga un acto de fe esta noche y diga: Señor, hoy te entrego todo. Hoy lo reconozco, Señor, que tal vez he sido una apariencia, pero estoy adolorido. Hoy necesito tu sanidad. Sé que el Espíritu Santo, cantemos. Sé que el Espíritu Santo está en este lugar. Así con tus ojitos cerrados, así con tus ojitos cerrados. Créeme que Dios está sanando. Créeme que Dios está obrando. Créeme que Dios está manifestándose. Está cayendo su gloria sobre mí. Así con sus ojitos cerrados. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Empiece a recibir. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Empiece a abrir sus labios, declarando la sanidad. Está cayendo. Pero la sanidad trae perdón primero. Aplíquelo y le perdón, Su Señor. gloria Perdona. sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Empieza a recibir. Está cayendo. Empiece a declarar esta noche. Es una noche de libertad. Es una noche de sanidad. Es una noche de liberación. Sanando heridas, Hoy se rompe todo ciclo. Hoy se rompe su gloria está todo aquello que estaba escondido. Todo aquello que ha causado un dolor, una separación, su gloria una situación está donde tú desconfías. Refúgiate. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. En el nombre de Jesús. Mis manos levantaré. Así con sus manitas levantadas, dígale: Señor, hoy me rindo a ti, Y su Señor. gloria tocaré. Esa libertad, esta sanidad, Algo está cayendo aquí. toda preocupación, toda ansiedad, la pongo Es tan a tus fuerte pies. sobre mí. La pongo a tus pies. Aquello que no puedo Mis gritar y manos contar, lo pongo delante de ti. levantaré.
gloria está aquí. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. ¿Por qué no le dice: Señor, hoy te entrego todo aquello que tal vez por años he estado cargando? Te entrego mi dolor, te entrego aún las preguntas que todavía no tienen respuesta, los recuerdos, el enojo, todo aquello que no puedo cambiar. Hoy lo entrego delante de ti. Hoy que en el nombre de Jesús puedas salir libre, puedas salir con el entendimiento de que Dios es el que te sustenta, de que Dios es el que te carga, de que Dios está derramando de su gracia que te fortalecerá. Así como José, así como Ana, así como David, lo que vivieron no determinó su final. Di hoy: Señor, lo que viví no va a ser mi final. Lo que determinará mi final es la libertad que tengo a través de tu Espíritu Santo. Es la sanidad. Todavía se escriben capítulos de mi vida, Señor. Esto no determina quién soy. Sí fui, pero no determinará quién soy ahora y quién terminaré de ser. Porque quien empezó la buena obra la está perfeccionando en Cristo Jesús. Padre, yo bendigo a tus hijos y que esta sanidad, que esta libertad venga a traer un nuevo tiempo sobre la vida de cada uno de ellos. Que esos agujeros en el alma, Espíritu Santo, llena, 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 para que no haya nada, recuerdos, memorias, dolores, sufrimientos que vengan de nuevo a querer visitar, sino al contrario, Señor, así como tus misericordias son nuevas cada mañana, es un nuevo momento, es un tiempo para volver a empezar y para creer, Señor, que tú eres el que toma toda ansiedad, el que sana toda dolencia, y que hoy le recordamos a nuestra alma: alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es el que perdona, es el que sana, es el que te corona de vida. Padre, en el nombre de Jesús, puedes decir conmigo: Cristo bendito, te alabo, bendigo tu nombre, bendito sea Jehová de los ejércitos. A su nombre, a su nombre. Aleluya, dale palmas al Rey. Señor, yo sé esta palabra en el corazón de tu pueblo, como esos clavos bien hincados, para que seas tú, Señor, dejando ese ungüento, así como hiciste con vino y aceite. Venga el sello sobre la vida de tu pueblo. Gracias, dile gracias. ¿Por qué? Dile gracias, Señor, por la libertad, por la sanidad, por hablarnos, por habilitarnos y por mostrarnos, Señor, cuán grandes son tus maravillas. En el nombre de Jesús, gracias, Papito Santo. Amén, amén y amén. Esas palmas para el Rey.